El día de hoy, martes 11 de agosto, vamos a iniciar la clase de español y el tema que vamos a tratar es el informe oral, para lo cual les voy a pedir que se ubiquen en la página 108 de su libro. 108 para tratar y desarrollar el tema del informe oral. Página 108. Cuando lo tengan me dicen. Ya. ¿Ya se ubicaron en el Ya. libro? Ok. Página 108, el informe oral. ¿De qué trata o qué es el informe oral? El informe oral tiene como objetivo dar a conocer de forma detallada y ordenada información o conclusiones acerca de un trabajo, una actividad o una investigación. Pero este informe no solo se trata, porque se llama informe oral, de venir y pararme ante un público y decir lo que mis hallazgos, ¿verdad? Cuando hablo de hallazgos es lo que yo descubrí, lo que yo encontré. No, el informe oral consta de dos o se compone de dos momentos. Uno es la preparación y la otra es la exposición. ¿Qué tengo que hacer en cada uno de estos momentos? ¿Qué tengo que hacer en la preparación y qué tengo que hacer durante la exposición? Lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en el tema. Primero, en la preparación yo debo de tomar en cuenta algunos pasos que debo de seguir. Primero, debo de fijar el tema y los aspectos principales que se requieren o que se quieren tratar. Es conveniente preparar un guión, es decir, una lista ordenada de los elementos que se incluirán en el informe. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de las enfermedades venéreas, por ejemplo, si yo voy a presentar un informe oral sobre las enfermedades venéreas, primero yo voy a crear una lista, una agenda de qué tipo, cómo voy a empezar mi presentación, ¿verdad? ¿Qué enfermedades son las que yo voy a desarrollar durante mi informe oral? Ordenarlo, cuál va a ser la primera, cuál va a ser la segunda, estructurar la manera en la cual yo voy a presentar mi informe oral. De eso habla o a eso se refiere cuando dice fijar el tema y los aspectos principales. El segundo paso es buscar información. Una vez yo ya tengo listos los puntos que voy a tratar en mi informe oral, empiezo a buscar, a investigar acerca de cada uno de ellos. Cuando yo digo buscar información, me refiero a que usted va a investigar, a indagar sobre cada uno de los puntos a tratar durante su informe oral. ¿Dónde voy a buscar? Puede buscar en libros, en revistas, en otros documentos para ampliar y precisar e incluso dar ejemplos sobre el tema del informe, sobre lo que usted está hablando, ¿ok? Hoy en día tenemos las redes también, entonces también son una fuente de información, solo que hay que saber en qué sitio web yo voy a buscar información, porque no todos los sitios son confiables. Por eso habla de buscar en libros, revistas, en cualquier otro documento que me crea a mí la fiabilidad de la información que necesito. Primero, ordeno mis temas, estructuro qué temas, qué puntos voy a considerar dentro de la presentación de mi informe. Luego de ordenar, de agendar, empiezo a investigar de cada uno de los puntos que voy a tratar en mi informe. Luego de esos dos pasos, continúo con el tercero, que es preparar el material gráfico de apoyo. Siempre debemos de contar con un material que ofrezca o que enriquezca la información que yo quiero presentar, ¿verdad? De eso, para eso yo puedo hacer el uso de recursos de apoyo como por ejemplo fichas, cuadros sinópticos, recursos visuales como por ejemplo cartulina o en este caso tenemos las presentaciones, entre otros, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando tratemos de buscar recursos que ilustren lo que nosotros estamos expresando, lo que nosotros estamos comunicando. Como cuarto punto sería organizar la información de acuerdo al guión que elaboramos previamente. O sea, yo ya investigué, ahora voy a ordenar todo eso que investigué, voy a recolectar lo más importante de cada uno y lo voy a ordenar según
la agenda que realicé al principio, que es el punto 1, que ya discutimos, ¿verdad? Y por último, cuando yo ya tenga fijado una agenda, cuando ya tenga ordenada la información, cuando yo ya busqué información y cuando yo ya tengo el material de apoyo, lo que sigue es ensayar la exposición para saber qué movimientos hacer, qué movimientos no hacer, qué está de más y qué debo de agregar durante mi presentación. Esos son pasos a seguir para realizar una excelente presentación o un excelente informe oral. ¿Okay? Recuerden que esto es la etapa de la preparación, ¿verdad? Luego, el informe oral cuenta de partes, una estructura. Todo en la literatura, todo en la vida tiene una estructuración. En este caso, las partes del informe oral son una introducción, un cuerpo y una conclusión. Okay. La introducción, yo presento el tema de qué voy a hablar, qué punto voy a tocar. Por ejemplo, si volvemos a retomar la ejemplificación anterior, yo les decía, mi informe oral va a ser acerca de las enfermedades venéreas. Entonces yo empiezo mi introducción diciendo, obviamente el saludo, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, o en la hora que usted esté, saluda a su público, se presenta y dice el tema del cual yo les vengo a hablar o del cual yo voy a impartir mi juicio o del cual voy a compartir la investigación que yo realicé, es enfermedades venéreas. En esta exposición yo voy a tocar algunos puntos destacados, como por ejemplo la sintomatología de cada una de estas enfermedades, las posibles causas, las medidas precautorias o preventivas para no ser propenso o no llegar a padecer de alguna de estas enfermedades. Las enfermedades que voy a tratar son esta y esta, y esa es su introducción. Usted presentó su tema de manera sintetizada, o sea, lo más importante y directamente de lo que va a hablar. Luego en el cuerpo ya empieza a desarrollar, ok, una vez ya presenté lo que voy a hablar, ahora voy a desarrollar. Okay, vamos a hablar primero de qué es la enfermedad venérea y explica usted, según lo que investigó, según sobre la información que obtuvo, el concepto. Luego, los puntos, ¿verdad? Cada uno de los puntos, que vamos a hablar si estamos hablando de la enfermedad venérea, ok, vamos a hablar del VIH, SIDA, ok, y usted empieza, ok, vamos a definir que VIH es uno y SIDA es otro, las siglas de VIH significan esto, las de SIDA significan esto, uno es el virus, el otro es el síndrome y la enfermedad en sí. Esta enfermedad venérea se produce por esto y esto y esto y estos motivos. La sintomatología del SIDA o del VIH son estos. Las maneras de prevenirlas son estas. Usted desarrolla, ese es su cuerpo, ¿verdad? Ese es el cuerpo de su informe, de su presentación, cuando usted desarrolla cada uno de los puntos que agendó en un principio. Y por último, cuando usted termina su exposición, usted da su conclusión. La conclusión a la que usted llegó mediante el proceso de investigación que usted realizó. Por ejemplo, podemos decir, si estamos hablando de las enfermedades venéreas, podemos concluir, una vez dado, desarrollado el tema, podemos concluir, o yo concluyo, con que las enfermedades venéreas es uno de los problemas del siglo XXI que más ha impactado en las sociedades debido a los niveles o a la poca información o a los tabús que se tienen en la sociedad sobre estos temas, etc. Esa es su conclusión. Esta es la estructura de un informe oral. Esto es lo que ustedes deben de hacer cuando realizan una exposición. Esta es la manera correcta. Esas son las pautas a seguir. Dentro de una exposición del informe oral existen reglas que se deben de cumplir y que ustedes, muchas de estas ya las conocen. Por ejemplo, utilizar un lenguaje claro, preciso y correcto. ¿Para qué? Para que mi mensaje pueda ser entendido de manera correcta, para que aquel que está escuchando, para que mi público me pueda entender claramente lo que yo estoy hablando y de lo que de lo cual yo investigué. ¿Okay? También utilizar modos de expresión adecuados. ¿A qué me refiero cuando yo les hablo de utilizar modos de expresión adecuados? Con esto les quiero dar a entender
que el tema tratado y el público receptor deben de entender con la forma en la cual yo hablo, el vocabulario que yo utilizo, de qué tema estoy hablando y va a tener mayor comprensión sobre este. Otra de las reglas a seguir es el volumen de la voz. Que yo no puedo hablar demasiado bajo cuando tengo un público que necesita escuchar de lo cual yo estoy hablando. Tampoco puedo empezar a gritar el tema porque no es lo adecuado. Debo de manejar un volumen de voz de acuerdo al lugar donde me encuentro, porque hay lugares que tienen demasiado eco, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. No puedo hablar demasiado fuerte ni demasiado suave. También considerar para el volumen de voz el número o la cantidad de públicos que yo tengo. Así la distancia que yo tengo de donde yo me ubico hasta donde se ubica mi público. Eso me va a indicar a mí qué tipo de volumen de voz es el adecuado. La siguiente regla es evitar los vicios del lenguaje. Ustedes ya conocen los vicios, ¿verdad? O sea, no cometer ahí, no pronunciar mal una palabra, no repetir una palabra, emplear sinónimos, no utilizar extranjerismo dentro de mi lenguaje, todo ese tipo de errores o de vicios que podría presentarse durante mi exposición. Entonces, tener cuidado con eso, evitar cometer los vicios del lenguaje que ya conocemos. Y por último, mantener una actitud corporal que demuestre el interés, que demuestre que yo tengo interés en comunicar eso a mi público y para que de esta manera mi público también muestre interés al momento de querer escuchar lo que yo estoy diciendo. Siempre les recalco que dentro de la exposición no solo cuenta mi vocabulario, mi volumen de voz, sino que también eso forma un 50% y el otro 50% lo da mi actitud corporal, mi lenguaje corporal. Yo no puedo estar presentando un informe y estoy recostado en la pared, o estoy viendo hacia abajo, o estoy viendo hacia los lados, o me estoy riendo cuando el tema no amerita que lo esté haciendo, o estoy tengo una expresión facial demasiado rígida cuando debería estar menos tenso, ¿verdad? Entonces, todo eso ayuda a tener una mejor exposición o una mejor presentación de mi informe. ¿Okay? ¿Qué características presenta un informe oral? Número 1, objetividad. Es decir, que expone o presenta lo leído u observado sin emitir un juicio evaluativo de carácter personal. Ok, yo voy a presentar lo que investigué, no lo que yo pienso del tema. Es muy diferente. Okay. Yo debo ser objetivo. Cuando voy a presentar un informe, aunque no esté de acuerdo, aunque yo tenga unas ideas diferentes a lo que la información me arroja, yo no lo puedo decir porque no es lo correcto. Debo ser objetivo. Yo debo de decir lo que yo investigué y tal cual está, porque eso que yo investigué ya está comprobado, mientras que lo que yo pienso es un juicio personal que no ha sido experimentado y que yo no tengo manera de comprobar que es real. ¿Okay? Entonces, siempre debe ser objetivo. Como segunda característica tiene la atención a los hechos, es decir, los datos y los hechos que se presentan con detalle para que los receptores, o sea, el público, tengan los criterios suficientes para valorar si se va a emitir alguna opinión personal, debe indicarse. ¿Okay? Vaya, si usted, en este caso de atención a los hechos o a los datos, es decir, que yo debo de dar datos reales y precisos, incluso muchas veces con fechas, con ejemplos, y por eso habla también de la importancia del apoyo gráfico, porque si yo doy ejemplos y presento este apoyo gráfico, mi informe oral va a tener mayor validez y mayor credibilidad ante mis receptores, o sea, ante mi público, ¿verdad? Entonces, atención a los hechos y a los datos, a eso se refiere. Veracidad es lo más importante. Si tenemos el objetivo de un informe oral es presentar los datos lo más fielmente posible para que quienes escuchan puedan formular sus propias conclusiones. ¿Okay?
cuando habla de veracidad es que yo debo decir cosas reales, cosas que realmente están comprobadas y que no me las inventé, eh, que ya están estipuladas, que ya están dadas, que se experimentó y se llegó a esa conclusión, que no es algo que salió de la idea o del criterio personal, del juicio personal, sino que está basado y tiene sus propios criterios, que tiene argumentos. Yo siempre les hago mención a ustedes que cuando hacemos una exposición, cuando presentamos una opinión, debemos de tener argumentos sólidos. O sea, yo debo de tener pruebas de que lo que estoy diciendo es real y que se puede comprobar. Y de eso habla de la veracidad como característica del informe oral. ¿Eh? ¿Entendieron hasta aquí? Sí. ¿Sí? Miren que el tema es sencillo y básicamente lo que yo traté, el objetivo que tengo al momento de impartirles este tema es de reforzar, afianzar en ustedes el que cuando ustedes se presenten ante un público lo hagan de manera correcta. Entonces ustedes ya saben que una exposición no solo se prepara de un día para otro, sino que primero hay una organización. Yo primero hago una agenda de los temas que voy a tocar. O sea, tengo mi tema central, pero ese tema central tiene otros puntos que se pueden tocar. Y yo agendo qué puntos son los más importantes para investigarlos. Luego voy a la parte de la investigación. Todo esto es parte o el momento de la preparación. Ya, las reglas se siguen en el momento en el cual yo voy a presentar mi tema ante un público y ahí debo de seguir cada una de esas reglas que yo les mencioné anteriormente y que deben de seguirse fielmente. ¿Por qué hago esto? Porque este año lamentablemente no vamos a hacer mucho uso de exposiciones, o sea, no lo voy a poder evaluar de esta manera, pero sí necesito que sigan ciertas pautas y que sigan desarrollando esa habilidad en ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez no estamos en un salón de clase y tal vez no lo van a hacer de manera grupal, pero sí se puede hacer de otra manera. Sí se puede evaluar esta forma y sí se puede desarrollar esa habilidad en ustedes de otras maneras. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con este tema. Entonces, para afianzar este tema, lo que van a hacer es resolver la página 109 de su libro. ¿Okay? ¿Se ubicaron ya en su libro, página 109? Sí, profe. Ok, vamos a desarrollar. Ya la marqué. Ok, vamos a desarrollar hasta cierta parte las actividades y hay una parte que las voy a dejar porque va a ser un trabajito, esa va a ser tu tarea. Y vamos a iniciar. Recuerden que un informe oral parte de una temática, luego con esa temática yo agendo, organizo, ordeno esas ideas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. En la primera actividad me dice que observe la fotografía, obsérvenla ustedes en casa y debemos de preparar un informe en base a esa imagen, ¿verdad? Ok. Primero vamos a anotar las ideas principales que expondrá sobre ese lugar, sobre esa imagen o lo que ven. Primero, ¿qué es lo que ustedes pueden apreciar en esa imagen? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué tema pueden tratar ustedes en base a esa imagen? Que es un ¿Qué? lugar turístico, que Ok. puede ir a pescar ahí, a bañar. Ok, entonces el tema de Justin me agrada, me gusta mucho. Lugares turísticos, ese va a ser mi tema, ese va a ser mi investigación, mi exposición oral, ese es mi informe oral. Entonces, el tema sería lugares turísticos, anótenlo ahí en las líneas, lugares turísticos. ¿Qué sería lo primero que tendría que venirse a mi mente luego de ya tener una temática? Mi tema es lugares turísticos. ¿Qué seguiría? ¿Ah? Mi informe acerca de los lugares turísticos, ¿qué sigue? ¿Qué puedo incluir ahí? Que puede ir a pescar, uno puede ir a bañar ahí, Ok, relajarse. entonces, Justin, no vamos a poner exactamente lo que él dijo, sino que Tirarse lo la que él mule quiso piedrota. entender.
En otras palabras, Justin me dice actividades que se pueden realizar en estos lugares turísticos. Entonces pongan ahí actividades que ofrecen estos lugares como un subtema. Miren, ustedes ahí van fabricando, agendando, organizando. Obviamente ahorita lo hacen con mi apoyo, pero después ustedes tienen que aprender a sintetizar esas ideas que se les vienen. ¿Okay? Muy bien, Justin ya ha dado dos aportes, ya nos dio el tema, ya nos dio un punto, otro que tenga otro punto a tratar, aparte de que ya sabemos que vamos a hablar de los lugares turísticos. Sabemos que dentro de los que vamos a hablar sobre esos lugares están las actividades que podemos desarrollar en cada uno de ellos. ¿Qué otro punto podemos considerar dentro de la exposición para que sea una buena presentación? ¿Qué página de Podemos proyecto bañar estás ahí, trazando? profe. 109. 109, Denis. Ajá, ¿qué punto me dijeron? Podemos bañar ahí en el mar. Es lo mismo como las actividades que acabo de mencionar, actividades a desarrollar. ¿Qué otra cosa podemos tocar? ¿Qué interesaría al público de este tema, aparte de las actividades que se pueden desarrollar? De pasar un tiempo con las familias ahí ahí. Ok, podría ser hoteles, información de hoteles o residencias en los cuales se pueden alojar, ¿verdad? Entonces pongan ahí lista de hoteles en los cuales se pueden alojar los turistas. Eso también le interesa al receptor, al público. ¿Qué otra cosa les interesaría? Para usted saber qué tema puede tocar, qué puntos van a tocar del tema, pónganse en el papel del público. ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué información le gustaría tener? El tema son los lugares turísticos. ¿A usted le gustaría conocer? Ajá. Información sobre el lugar. Sobre el lugar. Ok, entonces ahí coloquen ubicación del lugar. ¿Dónde se ubica? Ubicación de los lugares turísticos. Muy bien. Vaya, en este caso vamos a resumir. Sus ideas principales son, primero, esa persona me va a venir a hablar a mí de los lugares turísticos. De Honduras, obviamente, ¿verdad? Estamos en Honduras, entonces tendríamos que poner así. Luego, a mí como receptor me gustaría que esa persona me dijese qué actividades puedo hacer en cada uno de esos lugares. En qué hoteles me puedo hospedar. También dónde se ubica ese sitio, porque no me va a venir a decir a mí, vamos a hablar, un lugar turístico es Roatán, pero ¿dónde se encuentra Roatán, verdad? Entonces me gustaría, como dice Denis, saber información sobre ese lugar, dónde se ubica, ¿qué más? Como oyentes, ¿qué más les gustaría saber? La historia del lugar. La historia sobre cada uno de estos lugares, si tiene riqueza cultural, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras ideas les vienen? ¿Qué más les gustaría que esa persona les hablara? Sobre las especies de animales. Ajá, que nos hablara de la flora y la fauna con la que cuenta ese lugar. Excelente, miren, todas esas son ideas. Muy bien. También Hasta en ahí. cómo crearon el lugar, profe. Ajá, que es lo mismo de la historia que nos habló Nevelyn, entonces es lo mismo. O sea, las ideas principales sobre su tema, primero definimos el tema como lugares turísticos de Honduras. Luego tenemos que nos gustaría que esa persona, vamos a ordenarlo, ¿verdad? ¿Qué querrían que ya tenemos? Que nos digan las actividades que se desarrollan, los hoteles donde se pueden hospedar, que nos dieran la ubicación de este lugar, que nos hablaran de la historia de estos sitios turísticos. ¿Cómo ordenarían? ¿Qué quisieran que les hablaran primero? ¿Qué quisieran que les hablaran primero? ¿Cómo ordenarían esas ideas ustedes? ¿Cómo fue fundado? Ajá, entonces primero iría la historia, ¿verdad? La ubicación, luego los lugares, las actividades La fauna después. la flora y la fauna, ajá. muy bien, las actividades que se pueden desarrollar en cada uno de estos lugares y por último los hoteles o lugares donde usted se puede hospedar al momento de ir a visitar estos sitios. Miren, ahí tienen, si ustedes me llegan a mí con una exposición así estructurada, yo les doy todos los puntos. Obviamente depende de cómo lo desarrollen en cuanto a la información, pero así se estructura una exposición. Primero, ubico lo más importante. No voy a empezar a investigar sin tener idea de lo que yo necesito investigar, ¿verdad? Hasta ahí van excelente. Okay.
Ya tenemos las ideas principales, o sea, ya tenemos el primer puntito. Ahora, en esa misma actividad les pide que escriban un párrafo derivado de las ideas principales. ¿Qué van a hacer ahí? Ordenen ustedes. ¿Cómo ustedes presentarían este tema? Primero hablarían de la historia. Invéntense ahí la historia, ¿verdad? La historia de tal lugar inicia, inventen. Luego colocan la ubicación, por ejemplo, Copán Ruinas se ubica en el departamento de Copán, en el municipio de tal y así. Las actividades que se pueden realizar en este zoológico son, y ustedes enumeran. A nivel de... Profe, ajá. mire que yo estoy aquí en Santa Bárbara y está mala la señal y me estoy saliendo y metiendo. Ah, ok. ¿Pero qué parte de la clase escuchó, Francisco? Casi nada, porque ahorita me acabo de meter. Ok, entonces, Francisco, lo que estamos haciendo es un informe oral. Estamos practicando cómo nosotros realizaríamos una muy buena presentación de un tema. En este caso, estamos preparando un tema en la página 109 sobre la imagen que tienen ahí. ¿Me está escuchando? Sí. Ok. Su compañero Justin ha dado muchas de las ideas que componen nuestro informe oral. Dice que la imagen me habla sobre lugares turísticos, entonces el tema de mi informe oral será lugares turísticos. Todo esto que yo le estoy dando, todas esas ideas que sus compañeros dieron, lo anotaron en las primeras 2 líneas, donde dice anote las ideas principales que expone sobre este lugar. Él dice que el tema es lugares turísticos de Honduras. Okay. Hablamos también que los puntos que vamos a tocar es la historia de cada uno de esos lugares. Primero una lista, ¿verdad? Una lista de los lugares turísticos de nuestro país. Luego la historia de cada uno de estos lugares. La ubicación de cada uno de estos lugares. La riqueza en cuanto a flora y fauna que nos ofrecen. Las actividades que podemos realizar en cada uno de estos sitios. Y por último, los hoteles o lugares en los cuales yo me puedo hospedar dentro de estos lugares. Anote esas temáticas dentro de las primeras 2 líneas, Francisco. ¿Me escuchó? Sí, profe. Ok. Luego, en el segundo puntito, siempre dentro de la primera actividad, lo que deben de hacer es, ya tienen ustedes los puntos, ya tienen la temática, entonces van a hacer un párrafo introductorio de lo que van a hablar en todo el informe, ¿verdad? Van a desarrollar una pequeña introducción de lo que van a hablar sobre el tema que se ha establecido. Recuerden que la introducción es una parte importante. Usted no puede pararse delante del público y tras que se para, empezar a hablar sobre el tema, a desarrollarlo, ¿verdad? Sino que primero tiene que presentar el tema. Y eso es la parte o la función que cumple la introducción. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron el párrafo de introducción? Sí, profe. Ok. Sí, profe, ya. Muy bien. Ahora vamos como ya estamos reunidos aquí todos, ¿verdad? En la clase, le voy a pedir a uno de ustedes que me lea el párrafo que escribió y así vamos a definir si ese párrafo cuenta con las 3 características de las cuales nosotros hablamos que debe de cumplir un informe oral. Okay, vamos a pedirle a Justin, que como él fue el de la mayoría de ideas, nos lea su párrafo. Justin, léame el párrafo que usted redactó. Así es, ve. Se puede pescar, se puede pasar tiempo en familia, que está en Honduras y un poco de su historia puse ahí, puse de la flora, la fauna, todo lo que dijimos nosotros acá ahorita. Ok, ¿qué lugar es? Yo le puse que era Isla de la Bahía y yo no sé. Muy bien, Islas de la Bahía, un lugar turístico.
departamento, ahí vieron especificado una de las islas, o sea, Roatán o Cayos, también ahí está Cayos Cochinos. Hay muy bonitos lugares. No, Cayos Cochinos es. Ah, ok. Entonces ahí lo Cayos ubican. Cochinos es, sí, hombre. Los míos eran limpios. Entonces ahí lo ubican el nombre del lugar del cual están desarrollando. Según lo que nos leyó Justin, ¿hay objetividad en esa información? ¿Sí o no? Sí. Objetividad quiere decir que él no puso ahí su punto de vista, ¿verdad? Sino que puso información directa. O sea, él no puede manipular, él no puede decir que Cayos Cochinos, por ejemplo, se encuentra en Santa Bárbara, porque él no puede mover esa isla de un lugar a otro. Él no está diciendo que está en las islas de la bahía. Entonces, esa información es totalmente objetiva. También nos está diciendo que ahí se puede realizar la actividad de pesca, la actividad de buceo, o también nos habla de la flora y la fauna. Esos son datos netamente objetivos. Entonces, sí cumple con esa característica. Entonces, marquen ahí con una X donde dice objetividad. ¿Habrá puesto atención a los hechos, Justin? Es decir, que los datos y hechos que se presentan están bien detallados. En cuanto a la historia, ¿estará bien detallada? No, la historia no, pero yo le puse un poquito aquí de la historia. A él le falta mayor atención a los hechos porque no ha investigado, ¿verdad? Pero si hubiese investigado, tendría que tener fechas, personajes, acontecimientos que hay evidencia que se vivieron en ese lugar, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a dejar así en blanco porque como es un párrafo que salió de lo que ustedes conocen, no puede haber atención a los hechos porque no han investigado. Y por último, ¿hay veracidad? ¿Hay verdad en las cosas que él menciona? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, entonces marquen ahí con una X la característica de veracidad. Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en esta actividad, el punto 3, donde dice que se reúnen en equipo para preparar un informe oral, donde ustedes deben de seleccionar la temática, ya sea la televisión y la comunicación familiar o los inventos del siglo XXI e incluso las adicciones y la salud. Eso lo vamos a dejar como tareita. Cada uno de ustedes va a seleccionar cualquiera de esos tres temas. Ajá. ¿La adicción a qué? La adicción, las drogas, La droga. Sí. los tipos de adicción que puede haber. Todo tipo de adicción. Adicción a un juego, adicción a una sustancia, adicción al ejercicio, a una alimentación sana. Todo es adicción cuando es en exceso. ¿Okay? Entonces ustedes colocan eso, si eligen ese tema, y afecta, querramos o no, la salud. Pero cada uno, no le voy a establecer un tema en particular, o sea, yo no le voy a decir a Justin, usted me va a investigar acerca de la adicción y la salud, o le voy a decir a Milton, usted le toca investigar sobre la televisión y la comunicación familiar. No, cada uno de ustedes va a seleccionar uno de esos tres temas y va a seguir las pautas que yo ya les mencioné. Primero van a organizarse en base al tema, los puntos que van a tratar. Todo lo van a hacer escrito, ¿verdad? Me van a hacer la agenda que ustedes van a seguir, cómo organizaron la temática. Luego van a hacer la investigación de cada punto que ustedes tocaron. Van a investigar y me van a anotar toda la investigación en su cuadernito. Luego ya tienen la agenda, ya tienen la investigación, ahora me van a organizar esa información en orden. ¿Qué tema van a tocar primero y la información de ese tema y así sucesivamente? Luego me van a estructurar su presentación, es decir, van a hacer la introducción, luego van a agregar lo del cuerpo y por último me van a agregar una conclusión. ¿Okay? Y después, en otra clase, ustedes me van a presentar ese informe, es decir, me van a hablar sobre lo